Feliz tarde, ¿cómo están? Qué gusto que se unan a nosotros en este, que es nuestro campus online internacional. Hoy me tocó solo porque Priscila está en unos compromisos especiales, pero la vamos a tener de vuelta la próxima semana, Dios mediante. Qué gusto que estén con nosotros. De antemano les agradezco por compartir, por me gusta, por su participación, porque así nos ayudan a llegar a muchas más personas. Este es el último fin de semana aquí en los Estados Unidos antes de un momento crucial, las elecciones generales del año 2020. Y justamente hemos estado hablando en estas semanas de fe y liderazgo. Es un tema en el que nos ha llevado de la mano nuestro pastor Israel y que viene como anillo al dedo para los tiempos en los que estamos viviendo. A ustedes, los que nos ven fuera de Estados Unidos, les recuerdo que defiendan su ejercicio democrático. Es un privilegio tremendo el poder elegir, poder tener la posibilidad de escoger entre una cosa y la otra. Y ese ejercicio de civismo, esa fiesta democrática, es lo que vamos a vivir aquí en los Estados Unidos y es maravilloso para quienes podamos formar parte de esta fiesta. Recuerden, eso sí, que hay un liderazgo que está por encima de lo que vayamos a decidir en esa fecha y es el liderazgo de Dios. Que gane quien gane, nos pongamos la camiseta que nos pongamos, regresamos aquí cada fin de semana y la camiseta que tenemos puesta es la camiseta de Dios. Que Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros, disfruten como siempre de nuestro servicio y de este momento especial a cargo de nuestro grupo de adoración. Bienvenidos. Hermanos, que el Señor le bendiga. Yo le invito a que usted alabe y glorifique el nombre del Señor con nosotros. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú,
Gloria a Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre. Glorioso te cantamos, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Señor. el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, oh, Desde donde esté usted ahora, cántele a Él. En los cielos, el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies. Así es, así es. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cántele solamente a Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá, cántele. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas
Así es, Rey eterno, amigo fiel, Cristo. Tu nombre es digno de adoración, digno de honra, de gloria. Recibe esta adoración. Se oirá en los cielos, en todas partes se oirá tu adoración, tu honra. Exaltado seas tú, Jesús. Recibe esta adoración. Gracias. Gracias, Señor, por tu gracia. Qué regalo tan grande y especial este de la salvación. Te adoramos solo a ti. Y es en el santo nombre de Jesús que el pueblo de Dios dice amén y amén. Espectacular como siempre nuestro grupo de adoración. Esa canción en español se llama Por su gracia. No me canso de decirlo porque ellos nos transmiten una energía que nos pone listos para recibir el mensaje que vamos a estar entregando en esta tarde. Antes de eso, quiero algunos anuncios, compartirlos con ustedes. Hay personas que sé que están pendientes de sus ofrendas y sus diezmos y cómo hacerlo. Algo que es sumamente sencillo en estos tiempos porque siempre debemos sacar lo bueno de las circunstancias complicadas. Esta pandemia automatizó todo. Ahora todos los restaurantes tienen entrega directa en el carro. Todos, hasta los puestos de empanadas de la esquina, tienen alguna manera de hacer una orden en línea. Bueno, las ofrendas también se pueden hacer en línea y es sencillísimo con solo utilizar su teléfono celular. Envían un mensaje de texto al número que ven en pantalla, 40777. Allí colocan la palabra dar, en el caso de las personas que vayan a ofrendar, cosa que además les agradecemos enormemente. Recuerden, y lo dice la palabra, Dios bendice al dador alegre, y sus diezmos y ofrendas nos ayudan a sostener importantes instituciones que lleva adelante nuestra iglesia. Se han repartido miles y miles de libras de alimentos gratis para personas necesitadas. Nuestros misioneros siguen haciendo un trabajo tremendo alrededor del mundo entero. Dar al 40777, reciben un link con unas instrucciones, es sumamente sencillo. A ese mismo número pueden enviar la palabra conectar, eso nos va a ayudar con nuestra base de datos. Queremos saber quiénes son, en dónde viven, cuáles son sus necesidades y por supuesto hacerlos sentir que son parte de esta, que es su familia aquí en First Baptist Orlando. También al 40777 pueden enviar la palabra grupos, reciben allí la información de nuestros grupos de vida que se reúnen semanalmente para compartir la palabra durante los días en los que no estamos reunidos físicamente acá o que nos encontramos de manera virtual. Y para finalizar, en ese mismo número, 40777, si envían la palabra oración, no importa la circunstancia por la que estés atravesando, hay un grupo de personas que van a unirse en oración por ti para que puedas de alguna manera superar eso que estás viviendo. Son los recursos que tenemos disponibles para ustedes. Pero esto no termina aquí. Tenemos más y quiero presentar a dos personas que son bien especiales para nuestra congregación. Los conocen perfectamente, ambos con tremendas voces, privilegiados de los instrumentos. Osvaldo y Jay, quienes van a interpretar este tema hermosísimo que se llama Por Amor. Ustedes disfrútenlo y luego quedamos listos para disfrutar de la prédica de hoy de nuestro pastor Israel. Osvaldo y Jay, adelante. Tú has cambiado el lamento y la aflicción. En melodía que alegra el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto, tú cambiaste nuestro corazón por amor. Por amor.
tropezamos al andar. Mas por tu gracia nos regresas a tu hogar. Tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar por amor. Por Él descendió y renunció, dejó su trono, vino a traer salvación. Él se entregó, su vida dio, pagó el precio, en esa cruz conquistó, se levantó, resucitó, lleno de gloria, y todo fue por amor. Por amor. Anhelo el día que tu rostro pueda ver, mirar los ojos del que rescató mi ser, y eternamente estar presente ante el Rey que todo lo entregó por amor. Por Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de compartir el mensaje de su palabra. En esta serie pequeña de apenas 2 fines de semana que hemos titulado precisamente Fe y Liderazgo. Hoy te voy a invitar a meditar en el título Respeto y Liderazgo. Y me voy a basar en un capítulo conocidísimo, más bien en un verso muy conocido, o una porción bíblica. Voy a citar ahora el verso 1 de esta porción, pero más bien voy a estar abarcando varios versículos de Romanos capítulo 13, cuya primera frase dice de la siguiente manera: sométase toda persona
a las autoridades superiores. Y es una frase extremadamente interesante en el contexto de la parte práctica, ética de esta tremenda carta a los romanos. Yo estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo que en esta época posmoderna hay muchas tendencias de oponerse a lo establecido. De hecho, es parte, desde el punto de vista filosófico, sociológico, es parte de la modernidad, o más bien de la posmodernidad. Si usted recuerda, haciendo un poquito de recuento histórico, hay varias épocas, hemos tenido varias épocas en el desarrollo de la humanidad. Las tres últimas son conocidas como feudalismo, época moderna, y después la posmodernidad. En la época moderna fue donde se alcanzó el desarrollo científico-técnico a nivel industrial, se establecieron las grandes compañías, los niveles jerárquicos, administrativos, las burocracias, y de alguna manera, a partir del siglo XX, el mundo desarrollado comenzó a reaccionar a esas grandes pirámides de autoridad, a esas burocracias, y se empezó a desarrollar todo un movimiento, una manera de vida que se oponía a esas cadenas autorizadas, establecidas, y se volvió a enfatizar el aspecto individual, incluso el aspecto espiritual. Pero la realidad es que en la época posmoderna, todo lo que se consideraba con autoridad en la época anterior, ahora prácticamente está socavado. Y eso se nota en todos los ámbitos de la realidad. Específicamente en América Latina, hoy los especialistas también reconocen un fuerte embate, influencia de la posmodernidad que lleva a retar todo lo establecido, las autoridades establecidas, pero al mismo tiempo hay una combinación, porque hay varios países latinoamericanos que no han alcanzado la modernidad, la desean, al mismo tiempo que tienen influencias de posmodernidad. Y en fin, desde el punto de vista sociológico y filosófico, las dinámicas sociales son extremadamente complejas. Algunos incluso de los países latinoamericanos, hay quienes consideran que todavía tienen rasgos feudales. Y si usted me permite la libertad de hacer una crítica a mi propio contexto cultural de origen, me estoy refiriendo a Cuba, solo piense en este detalle. El último pueblo donde yo fui pastor, en Cuba hace varios años, el transporte público eran coches de caballo. ¿Puede creer usted eso? ¿Qué cambio tan brusco? Cuando yo me moví a Estados Unidos, pasamos del transporte público de caballos a lo que se conoce aquí como los expressway, con una dinámica extremadamente rápida. O sea, esa es la dinámica que enfrentan nuestros países. Pero el rasgo fundamental que se manifiesta en el mundo desarrollado, aquí en los Estados Unidos, y que influye a la Europa y al resto del mundo, incluyendo a toda América Latina, es que hay un nuevo reto a la autoridad. De hecho, ese reto a la autoridad en ocasiones es tan fuerte que prácticamente se ven tendencias de anarquía. Estando en un contexto de elecciones en los Estados Unidos de América, apenas a 3 días de las elecciones generales presidenciales, a mí me gustaría retarles hoy a pensar de otra manera, a pensar que el creyente cristiano, más que dejarse influenciar por las ideologías políticas, por los movimientos filosóficos, el creyente cristiano debe marcar la pauta, debe liderar una nueva manera. Y cuando usted y yo estudiamos la carta a los romanos, sus primeros 11 capítulos doctrinales, y después comenzamos a estudiar la segunda parte del capítulo 12 al 16, que tiene que ver con la práctica de la vida cristiana, incluyendo la ética, aquí vemos algo particular respecto a la autoridad, a los ámbitos de autoridad. Y a la luz del pasaje de Romanos 13, los 5 primeros versos, o más bien la porción, yo diría hasta el verso 7, 8, podemos ver una idea que podemos extraerla de este pasaje y que hoy quiero dejar en tu mente y en tu corazón. La idea es la siguiente: Dios nos invita
a sostener un renovado respeto por los ámbitos de autoridad. Dios nos va a hacer una invitación a la luz del estudio de este texto. Y la invitación es esta. Tú como creyente estás llamado a renovar tu respeto por los ámbitos de autoridad que han sido establecidos por el Señor. No dejes que esta polarización tan extrema, en el caso de los Estados Unidos y también obviamente en muchos lugares de América Latina, por los diferentes partidos políticos e ideologías, no permitas que esa polarización te robe, te quite lo fundamental de la proyección ético-cristiana que impacta al mundo. Y dentro de esa proyección, el renovado respeto por los ámbitos de autoridad constituye un distintivo fundamental. Permíteme mencionarte varias razones por las cuales nosotros decimos que esta porción bíblica en la parte práctica de la carta nos está invitando a nosotros a renovar nuestro respeto por los ámbitos de autoridad. Voy a mencionar 3 razones que posiblemente representen un excelente marco para que los que vivimos en Estados Unidos enfrentemos las elecciones del martes próximo con una tranquilidad espiritual tremenda, con una perspectiva adecuada. Posiblemente estas razones ayuden a todos nuestros hermanos de América Latina, a nuestros colegas, la gente que está participando en este servicio internacional, a adquirir perspectiva de cómo enfrentar la corrupción en América Latina, cómo enfrentar gobiernos dictatoriales, cómo enfrentarlos de una manera tal que mantengamos nuestra voz profética a la luz o también en balance con el equilibrio cívico, ético. Primera razón fundamental por la cual decimos que el pueblo cristiano está llamado a renovar su respeto por los ámbitos de autoridad. Esta es la primera razón. Los ámbitos de autoridad han sido establecidos por Dios. Los ámbitos de autoridad han sido establecidos por Dios. Y aquí me estoy refiriendo a ámbitos de autoridad legítimos. Esos que salen del mismo corazón de Dios, que se manifiestan en la Biblia de tapa a tapa. Si usted lee los 2 primeros versos de esta porción bíblica, se nos dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Enfatizo esta palabra establecida, viene de un vocablo griego que significa arreglo, orden, asignación. Hay ámbitos de autoridad que Dios ha establecido. Y sigue el texto diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Primero, pensemos en los ámbitos de autoridad que Dios ha establecido. Tengo entendido que quizás en el último sermón que usted participó, quizás en el internacional, quizás en los interactivos, me escuchó decir que es claro en la Biblia que Dios ha establecido ámbitos de autoridad que son saludables. El primer ámbito de autoridad que se deja ver en la Biblia es la autoridad como individuo, la autoridad personal para tomar decisiones según la conciencia individual. Cada uno de nosotros respondemos a Dios conforme a nuestra conciencia. Cada creyente responde en primera instancia a Dios. Tiene esa competencia, esa capacidad, esa posibilidad. Por eso, la voluntad de nadie puede ser coartada. La gente no puede ser obligada a creer o a no creer o a sostener una postura específica. Ese es un ámbito sagrado donde el individuo puede tomar decisiones. Y eso es bien importante. Por eso se ve de una manera tan negativa que alguien te quite tu libertad de elección. Aquí me gustaría acentuar lo siguiente desde este inicio. En las próximas elecciones para los que vivimos en Estados Unidos, alégrate que puedes elegir libremente. Ya eso es una celebración, es una bendición. Así que el primer ámbito de autoridad
que se ve en la Biblia es el individuo. El segundo es la familia. Dios ha delegado autoridad a los padres y les ha dicho, herencia de Jehová son los hijos. Aquí tienen los hijos para que tú los entrenes. Delante de los hijos y de la familia, los padres representan la autoridad de Dios. Y obviamente tienen la responsabilidad delante de Dios de ejercer bien esa autoridad. Hace poco una de mis hijas me decía, mira papi, hoy en día hay un número creciente de adolescentes, de jóvenes, que en su mente está que sus padres, la autoridad de sus padres es mala, es negativa. Estoy refiriéndome a gente que vive aquí en los Estados Unidos. Y entiendo que las dinámicas sociales han llevado a que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, un muchachito de 18 años ya se independiza, sale de la tutela de sus padres y hace su vida totalmente independiente. Eso tiene rasgos positivos, pero hay algunos elementos negativos cuando se socava la autoridad de los papás. Dios estableció esa autoridad. Nosotros como papás no tenemos que sentirnos acomplejados en ninguna sociedad por ejercer esa autoridad de una manera legítima, sabia, porque eso trae el bien para nuestros hijos. La familia es una esfera de autoridad importante. Ningún gobierno puede imponer algo a la familia. Nadie puede expandir su esfera de tal manera que la familia no tenga patria potestad sobre los hijos, en este caso los padres. También puedo mencionar la esfera de autoridad de la iglesia. Yo he sido pastor toda mi vida laboral. He tenido experiencias muy positivas en las iglesias, también he tenido experiencias negativas. Pero no por algunas experiencias negativas yo voy a creer que la iglesia es mala o hay que destruir la estructura eclesial. De ninguna manera, la iglesia es la agencia del reino que Dios estableció para avanzar su reino, para hacer mucho bien. Y yo puedo decir que he constatado en mi vida que aunque no es perfecta, la iglesia local que tiene presencia permanente en una sociedad hace un bien extraordinario. Yo diría que lo mejor que le puede pasar a una sociedad en la época contemporánea, a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, es tener iglesias locales. Es una bendición. Nunca yo iría contra el ámbito de autoridad de la iglesia local, ni intentaría destruirlo, porque es un método de Dios, es un ámbito que Dios ha establecido. Y obviamente llegamos al ámbito de autoridad que hay veces que los creyentes cristianos no le damos la legitimidad que merece. Y me estoy refiriendo al gobierno civil. Cuando el texto aquí nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, la palabra sométase significa ponte debajo de lo establecido. Aquí se está haciendo una defensa del gobierno civil como algo que Dios ha establecido. No se está legitimando a un dictador o a un presidente específico o a un líder específico, sino a la institución del gobierno civil. Nosotros como creyentes debemos ser defensores del gobierno civil. El gobierno civil es una manifestación de la gracia de Dios para proteger al ser humano. En el contexto bíblico, los destinatarios originales de esta carta estaban bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano no podemos decir que era el mejor de los gobiernos, pero aún así se defiende esa institución. Y noten ustedes, se exhorta a aquellos creyentes a que en su proyección ética no se opongan a lo establecido por Dios, en este caso al gobierno civil. Noten ustedes que el texto dice en el verso número 2, de modo que quien se opone, y hay un juego de palabra aquí, la palabra sométase, establecido, tiene la misma raíz. Dios establece algo, tú debes someterte a ese algo. La palabra oponerse también tiene la misma raíz, lo único que con el prefijo anti. El que se opone está anti lo establecido. Y claro que nosotros podemos oponernos a estructuras, a mecanismos, pero nunca a la esencia misma del gobierno civil. El gobierno civil como esencia es bueno. Y noten que continúa diciendo, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación o sentencia.
para sí mismos. ¿Cuál es el punto fundamental o esta razón fundamental que estamos enfatizando aquí como elemento que refuerza la idea que Dios nos está invitando a un renovado respeto por los ámbitos de autoridad en medio de una época donde se ha perdido ese respeto? El punto es que Dios ha establecido esos ámbitos y los ha establecido para bendición nuestra. Y yo te pregunto a ti que vives en Estados Unidos primeramente, cuando el martes se haga la elección, si es electo el candidato que a ti no te gusta, si es electo el candidato con el que tú no simpatizas, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a oponer de una manera destructiva o anárquica? Recuerda lo siguiente: Dios ha establecido el gobierno civil como algo bueno para una sociedad. Es mejor gobierno que no gobierno. Es mejor gobierno que anarquía. Es mejor orden que desorden. Es mejor ley que no tener ley. Y damos gracias a Dios que en Estados Unidos tenemos gobierno, tenemos instituciones y podemos elegir libremente gobierno. Para aquellos que están en América Latina, la misma realidad. Hay el gobierno en sí mismo como ámbito de autoridad de ninguna manera es negativo. Permítame citar una segunda razón por la cual decimos que necesitamos fomentar, renovar nuestro respeto a los ámbitos de autoridad establecidos por el Señor: individuo, familia, iglesia, gobierno civil. Esta es la segunda razón. Los ámbitos de autoridad detienen el mal. Voy a tratar rápido esta razón, pero básicamente todos los ámbitos de autoridad que Dios ha establecido detienen de alguna manera el mal, de forma tal que no se desata el mal hasta el punto que destruye a los seres humanos. La gente puede criticar la familia tradicional, pero la familia tradicional detiene muchas manifestaciones del mal. La iglesia detiene muchas manifestaciones del mal en una sociedad. El gobierno civil detiene muchas manifestaciones del mal. El verso 3 nos dice claramente: porque los magistrados no están para infundir temor, literalmente fobia. No le tengamos fobias a las autoridades, al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí se establecen dos ideas claramente: los magistrados y el mal, o el gobierno y el mal, el gobierno y el bien. Cuando se usa aquí la palabra mal se pudo traducir también como lo que no tiene dignidad, lo que hiere. El gobierno civil está para cuidar la sociedad de tal manera que lo que hiere a otro no se desarrolle. Por tanto, yo tengo que estar a favor de la institución del gobierno civil. Es un ámbito de autoridad que existe para detener el mal. Y dice aquí que lo bueno, lo benéfico, lo loable. Entonces, los magistrados están para alabanza de lo bueno, de lo loable, para incluso usa en el idioma original el término recomendación. Nosotros como creyentes cristianos debemos mostrar civismo, debemos marcar la línea, liderar lo pacífico, lo bueno, lo benéfico, y al mismo tiempo entender que el gobierno civil existe ahí para detener cualquier manifestación de mal. Déjeme citar una última razón por la cual decimos que Dios nos está invitando a nosotros a renovar nuestro sentido de respeto por los ámbitos de autoridad. Esta es la tercera razón. Los ámbitos de autoridad sirven a los propósitos benéficos de Dios. No solo han sido establecidos por Dios, no solo detienen el mal, es que los ámbitos de autoridad sirven a los propósitos benéficos de Dios. Dios avanza bien en el mundo a través de esos ámbitos de autoridad. Déjeme presentarle quizás un nuevo oficio que usted no conocía en la sociedad. Porque aquí se presenta al gobierno civil como diácono. Note usted los versos 4 y 5.
porque es servidor de Dios para tu bien, refiriéndose a las autoridades, al gobierno civil. Y la palabra servidor aquí es diácono. Aquí no estoy hablando ninguna herejía eclesiológica. Estoy diciendo que Dios ve al gobierno civil, la institución, como un diácono para nuestro bien. Así se dice explícitamente en el texto. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Nuevamente se cita la frase. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí la palabra vengador significa literalmente el que saca de adentro la justicia, y cuando aquí se menciona castigo, implica la palabra violencia. Por eso se menciona la espada. Dios ha autorizado al gobierno civil a llevar la espada para poner el orden y avanzar el bien, aun cuando en momentos determinados tiene que usar una acción fuerte para detener el mal y avanzar el bien. Puedes empezar a ver a partir de este momento y a la luz de este capítulo, de esta porción bíblica, puedes empezar a ver al gobierno como una manifestación de la providencia de Dios para avanzar cosas buenas. Reitero, para que no haya confusión, no se está legitimando a ningún gobernante malo, sino a la institución del gobierno civil. Recuerden que la misma Biblia dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Los gobernantes tienen responsabilidad delante de Dios, pero nosotros como creyentes debemos respetar este ámbito de autoridad, porque Dios avanza mucho bien con este ámbito de autoridad. En el caso del contexto bíblico, los romanos, solamente la construcción del sistema de vías y caminos que interconectó todo el gobierno, el imperio romano, fue un elemento vital para el avance del evangelio en los 3 primeros siglos. Sin ese sistema vial, el evangelio no hubiera avanzado de esa manera. Es increíble cómo Dios usó al gobierno del imperio romano en sus planes providenciales para avanzar lo bueno. No sabemos, ahora me refiero a los que vivimos aquí, cómo el candidato que será electo el próximo martes va a avanzar el bien de Dios, porque Dios tiene un arreglo providencial. Nosotros como creyentes generalmente creemos en la verdad que a los que a Dios aman todas las cosas nos ayudan a bien. Pero lo aplicamos solo de manera personal, individual. Pero ¿quieres pensar que el próximo candidato que salga electo, pase lo que pase, Dios tiene un plan y ese plan es benéfico para con nosotros? Tú que vives en América Latina, que experimentas también, obviamente, corrupción en algunos gobiernos, robos, situaciones tremendas. Piensa en esto como creyente cristiano. Aún a través de gobiernos imperfectos, Dios sigue en control de todo lo que va sucediendo y va moviendo la historia, va moviendo los hilos de la historia hacia un final glorioso y victorioso para los hijos de Dios. Y no solo en sentido humano. Dios va moviendo su historia para restaurar todas las cosas, para renovar todas las cosas, para bien en ese plan salvífico de redención. Quiero terminar en esta tarde reiterándote que existen claras razones por las cuales decimos que tú y yo como creyentes debemos renovar nuestro respeto por los ámbitos de autoridad, incluyendo el gobierno civil. En medio de una época donde hay tanta anarquía, en una época de polarizaciones, en una época donde la gente se divide, el creyente cristiano une, el creyente cristiano motiva, el creyente cristiano confía. ¿Y por qué decimos que hay que renovar nuestro respeto hacia los ámbitos de autoridad? Porque son ámbitos establecidos por Dios, son ámbitos que detienen el mal, son ámbitos que Dios usa como servidores para avanzar el bien. ¿Sabe cómo termina esta porción bíblica? Poniéndonos un cuadro de deudas. Obviamente, las deudas éticamente, cualquier proyección ética es que tú pagues las deudas. Y aquí claramente se dice en el verso 7,
Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pero termina la porción bíblica diciéndonos a nosotros, hay una deuda que ustedes no pueden saldar por el resto de sus vidas y tienen ustedes que sentir el rigor de esa deuda para cubrirla. Y es la deuda de amar a nuestro prójimo. El verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino, una excepción, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Quiero invitarte a que vive aquí en Estados Unidos, a que después de esta elección del día 3, tú seas capaz de amar aún a la gente que está apoyando el candidato que salió electo, aun cuando no sea el tuyo. Expresa ese amor a través del respeto. Que nadie te ale, te involucre en una manifestación tóxica de anarquía, en una manifestación tóxica de ataques, porque nosotros estamos llamados a amar a toda la gente, reflejando el amor que Dios tiene para nosotros. Y quiero que ese amor se traduzca en respeto, aun cuando no salga el candidato que quizás es de tu preferencia. Y aquellos que viven en América Latina, en el contexto latinoamericano, tenemos la misma deuda para con todo el que nos rodee. Amar a la gente con un amor auténtico, entrañable, de tal manera que la gente sepa que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo dirige la historia a un final glorioso, porque Cristo vive, se observa en ti y se observa en mí. Es mi mayor deseo, que Dios te bendiga ricamente. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Oh, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable.
Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré Cántalo una vez más, construiré. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor. Tú eres santo, santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Sí, Señor. Queremos construir nuestra vida en ti, en tu amor, en tu firmeza, en tu compasión, en tu gracia. Oh, te adoramos, santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable, oh digno de honra, de adoración, de gloria. Oh, te exaltamos, Señor, te exaltamos. Recibe esta adoración. Gracias por tu amor. Gracias por la esperanza que tenemos en Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Recibe esta honra hoy. Recibe esta honra hoy. Te adoramos. Desde su casa, dele gracia a Él. Dele gracia al Padre. Dele gracia a Él. Desde donde esté, dele gracia a Él. Adórele. Es el nombre que es digno. Digno de honra. Adórele a Él. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde. Es un placer para nosotros estar aquí. Como siempre le decimos, tiene una iglesia que ora por usted. Tiene una iglesia que se pone de rodillas por usted. Oramos para que Dios le bendiga. Oramos para que usted pueda crecer en esa relación con el Padre, con Jesús.
Oramos para que sea una semana bendecida en todos los aspectos. Oramos para que oh Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Oramos por usted y por su familia. Oramos para que sea bendecido en Jesús. Oramos por usted, por su familia, por las personas que usted pueda alcanzar para traerlas a Jesús, al reino. Oramos por usted, oramos por su familia. Y sé que lo decimos varias veces, pero queremos que entiendan que entre hermanos oramos unos por otros, entre nosotros, con ustedes, desde donde esté. Oramos para que el Señor les bendiga, les dé bendición esta semana, para que sus misericordias sean nuevas en usted. Ese descanso que necesite, oramos para que usted lo reciba en el nombre de Jesús. Iglesia, que Dios les bendiga. Es un placer estar aquí y estaremos aquí la próxima semana listos para adorar al Señor, listos para darle la honra y la gloria a Él, que se merece eso y mucho más. Es un placer y que Dios les bendiga ricamente.